Bueno, muy brevemente también presento al primer ponente, Julio Navarro Palazón, que tengo ya sentado a mi derecha en la mesa, con el cual, pues además de unirme a una estrecha amistad, pues también me unen objetivos, grupo de investigación y muchas más cosas, ¿no? Julio es arqueólogo, doctor en arqueología por la Universidad de Murcia, desempeñó su carrera profesional, inició su carrera profesional también allí en Murcia como arqueólogo provincial, se trasladó luego ya aquí a Granada como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creo que en el 2001. En el 2001, desde donde está desarrollando evidentemente esta actividad que ya venía haciendo en el ámbito profesional, pero desde un enfoque más investigador. En este caso, su especialidad como arqueólogo pues, es muy amplia. En este sentido, aborda fundamentalmente arqueología medieval, especialista en temas de arquitectura, urbanismo, decoración arquitectónica, cerámica, de todo. Y, de hecho, bueno, pues, por otra parte, ya digo, él es el investigador principal del grupo de investigación del LAC, que tiene su sede en el Carmen de los Mínimos, en la Escuela de Estudios Árabes, y que, bueno, LAC quiere decir Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, y del cual forma parte no solamente personal del Consejo de la Escuela de Estudios Árabes, sino otros profesionales, como en este caso yo mismo, gente de mi equipo de la Universidad de Granada, de otras universidades, museos, etcétera, ¿no? Bueno, su producción científica es muy amplia, no voy a seguir más porque le quito tiempo y ya con los recortes se va a enfadar. En este caso, su intervención, bueno, pues ya la tenéis en el programa, versa sobre la yesería hispana en los siglos XVII y, XII y XIII, intercambios e influencias entre los talleres andalusíes y mujeres. Ya sabes que tengo 25 minutos. Muchísimas gracias, Víctor. Yo venía con la esperanza de que no hubiera recortes de 5 minutos, dado que las elecciones no ganó el PP y esperaba que no los recortes no hubieran llegado aquí, pero he visto que sí, pero lo habéis aplicado después del almuerzo, no antes. Discriminación. Bueno, nada, independientemente de las bromas, voy a intentar hacer una visión panorámica de un periodo que considero realmente capital para entender lo que sucede con posterioridad a estas fechas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIII, XIV y XV, tanto en lo nazarí como en lo mudéjar. El XII, y por eso presento este mapa, creo que es un momento en el que la realidad peninsular se hace especialmente, el mapa geopolítico se hace especialmente complejo ante la realidad de la conquista, el derrumbe de los almorávides, donde hasta ese momento tenemos un panorama en el campo de la yesería bastante homogéneo, donde todo el occidente musulmán, en un mismo marco político, desarrolla una cultura en las manifestaciones artísticas bastante homogénea, pero que a mediados del XII, con la conquista almohade, se genera en Al-Ándalus dos realidades. Una, la zona conquistada por los almohades en la parte occidental, en la parte oriental la tercera taifa, la de Ismardanis, resistiéndose a esa invasión almohade y, por lo tanto, generando una pervivencia de la realidad anterior, insisto, hablando de realidad de aspectos materiales, sobre todo en este campo de la yesería. Y, por otro lado, el avance cristiano, consolidándose el centro toledano como un centro productor de tradición de arte islámico que hay que tener muy en cuenta. Por lo tanto, a mediados del XII nos encontramos la reforma almohade, que tiene una incidencia en la yesería especialmente. En la zona oriental, lo que podríamos considerar una pervivencia de las tradiciones almorávides, y en la zona norte una ciudad que tiene desde el momento de su conquista
tiene una capacidad de desarrollar un núcleo de producción artística que, desgajado al estar fuera de los territorios de Al-Ándalus, tiene un desarrollo con personalidad propia. Por lo tanto, en este marco, en este triángulo de realidad arqueológica, que es fundamental tenerlo en cuenta para explicar las diferentes manifestaciones que se están produciendo a partir de mediados del siglo XII. Presento, dado el poco tiempo, he seleccionado una serie de imágenes porque pretendo a través de estas imágenes que vean ustedes en un intento de explicar esta realidad compleja de la yesería. Y en este caso les presento a ustedes el Yeserías del Castillejo de Monteagudo, que habrá que fechar a mediados del siglo XII como obra de Mardanis, y que formalmente la yesería la podemos considerar claramente almorávide. Si no tuviéramos el marco, la relación con un monumento bien fechado como es el Castillejo, podríamos decir que es una yesería almorávide. No logramos identificar ningún elemento que lo diferencie de las producciones almorávides. Por lo tanto, esa realidad oriental podemos considerarla de tradición almorávide, tardo-almorávide, como ustedes quieran llamarlo. Siempre, y ahora hay que tener muy en cuenta cómo estas decoraciones son unas decoraciones que están en una arquitectura. En este caso, como pueden ver ustedes, está en un arco geminado, con una organización en dovelas, que es una solución muy antigua y que se romperá con lo que sería el desarrollo en época almohade del arco de hojas y que finalmente dará al arco angrelado, generando los grandes arcos y la práctica desaparición de los vanos geminados. Es decir, estas formas ornamentales, estas soluciones de arcos de dovelas terminan en gran medida reduciéndose y siendo sustituido por lo que será el arco vegetal, el arco de tradición almohade, que generará el arco angrelado. Otra manifestación de lo que podríamos llamar yesería mardanisí es concretamente la yesería de Játiva en el Palacio de Pino Hermoso. Pueden ver en el alfiz epigráfico ya una de las primeras manifestaciones del cursivo, sustituyendo o quitándole protagonismo al cúfico. Restos también del Castillejo con el tema de la mano de la abundancia y el tallo. Otro arco, en este caso del Castillo de Monteagudo, lo presento con el fin de dar una idea de otras realidades menos cargadas de decoración de ataurique. Probablemente estas decoraciones o estas bandas epigráficas del alfiz probablemente pudieron tener una decoración complementaria pintada. Por lo tanto, el estado de conservación, sobre todo con la pérdida de la pintura, muchas veces nos sustrae de poder conocer decoraciones que no fueron talladas y que sí eran pintadas y que por lo tanto romperían esta imagen de sobriedad que da esta yesería mardanisí también del Castillo de Monteagudo. Una imagen de otro de los monumentos, de una cúpula de Mucarnas, de Santa Clara, también de época mardanisí, yeserías de Santa Clara, de Adara Sugrá, del Palacio Antiguo de Santa Clara, donde pueden ver ustedes ese continuismo de tradición almorávide, de talla profunda, con este tipo de palmetas digitadas tan típicas y que no dejarán nunca de estar presente en toda la historia del arte andalusí, en la yesería andalusí, aunque siempre la estrategia de utilización de la palma digitada, según momentos, según los influjos de la reforma almohade, decaerá, se generará, será más presente la palma lisa, pero nunca esta palma digitada dejará de existir. No obstante, observen en la talla de estas palmetas
cómo podremos ver un proceso de evolución dentro de la propia palma digitada, hacia una palma mucho más lisa, más plana, sin esa delicadeza en la talla que vemos en lo que sería la talla almorávide o Mardanisi de Murcia. En este caso, un hallazgo de hace unos años en Murcia, de este mihrab, debajo de la iglesia de San Juan de Dios, de lo que sería también una de las grandes reformas que hizo Ibn Mardanis en el Alcázar Mayor. En este caso, volvemos a tener este arco con dovelas alternas, las talladas en relieve y las otras pintadas. Lo habitual es que esto hubiera llegado sin decoración, dándonos una imagen muy diferente de lo que en este caso, por suerte, al estar enlucidas, como pueden ver, aparecieron enlucidas y por lo tanto se conservó. Es un dato a tener en cuenta en el estudio de la yesería. En la mayoría de las yeserías que nos llegan en excavación, la decoración pintada ha desaparecido y por lo tanto tenemos una pérdida, en muchos casos, muy importante de la decoración que tuvo y tenemos una impresión muchas veces de sobriedad cuando lo que pasa es que el 50% de la decoración que era pintada ha desaparecido. Junto a esta realidad de continuismo almorávide, en la zona oriental tenemos la irrupción almohade y la reforma de esta decoración hacia una simplificación de los motivos, en este caso hacia la eliminación de los motivos de las palmas digitadas. No obstante, en ningún momento dejó de estar presente, como pueden ver ustedes, la palma digitada, incluso en las mezquitas del momento de mayor esplendor de la reforma almohade. Por lo tanto, desde este continuismo que estamos viendo a la yesería almohade que conocemos a través de las mezquitas principales norteafricanas, donde vemos que se produce este impacto reformador en la supresión de motivos decorativos, en la selección de la palma lisa sustituyendo a la digitada, pero insisto, sin que en ningún momento la palma digitada desaparezca. Esta decoración sencilla sin duda se extendió y llegó llegó a las realidades arquitectónicas más humildes de casas, por ejemplo en Sillasa, esta es la casa número 10, y en otras casas vemos que la reforma almohade es asumida y adoptada, se hace moda, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no queda reducida solamente a las obras estatales, a las obras más importantes, como pueden ser estas mezquitas que conocemos que se nos han conservado, sino que sin duda el arte almohade penetró, se adoptó, y yo creo que tuvo un gran éxito a nivel más popular porque su talla era mucho más económica. Yo creo, y claro, el gran problema que nos encontramos en este periodo es la gran fragmentación, los escasos hallazgos que tenemos, sobre todo de la segunda mitad del XII, escasos hallazgos muy fragmentarios que dificultan entender cómo se produjo ese proceso y a la misma vez cómo cohabitaron esas dos realidades. Lo que es reforma almohade, que sin duda se produjo y, como decía, llega a la arquitectura doméstica, pero a la misma vez sabemos que se produce un continuismo de ese ataurique, de esa talla de ataurique más profunda y que a lo largo de la segunda mitad del siglo XII hay datos para pensar que cohabita esta yesería almohade que estamos viendo, por ejemplo, en Sillasa, el arco de hojas ya en un desarrollo hacia lo que sería el arco angrelado. Tenemos el motivo serpentiforme de la línea de impostas, con la doble palmeta, el lóbulo menor que genera el círculo, la palma más desarrollada que genera el lóbulo mayor. Y después vemos cómo se van introduciendo elementos en los lóbulos pequeños, que serán los que
tras un proceso de recargamiento ornamental, generarán los arcos angrelados, estos arcos que ya se desarrollan sobre todo en época nazarí. Como vemos, este proceso en los arcos hacia un arco de hojas que se va geometrizando permite dar el salto de lo que serían los vanos geminados con dovelas hacia lo que sería el arco de vano único. Y eso lo vemos perfectamente cuando estudiamos casas, en donde vemos el vano geminado como acceso a las alcobas o alanías, y en este caso cuando se va implantando este arco de hojas con tendencia hacia su geometrización y formación del angrelado, generando arcos únicos en las alanías. En excavaciones hemos podido descubrir perfectamente la presencia de la obra almohade, por ejemplo, en la casa número 6 de Sillasa. Aquí vemos una ménsula con su columna. Concretamente, este motivo es claramente almohade, tanto la columna como la ménsula, que se conservó y construyeron el arco angrelado, el arco de lo que podríamos llamar protonazarí, donde ya tenemos esa geometrización y esos motivos en los lóbulos, perdiendo ya todo el recuerdo del elemento vegetal que solamente queda un poco en el motivo serpentiforme en el arranque, pero se va hacia una geometrización, hacia una pérdida de la conformación de los motivos vegetales en los lóbulos, como pueden ver ustedes aquí. Todavía se vislumbra la conformación vegetal, en este caso de esta ménsula, o de esos arcos ya que hemos visto, todavía hay algún elemento vegetal, hacia estas formas ya claramente geométricas, pero que tienen un desarrollo a partir de los motivos de arcos de hojas. En este panorama, sin duda, un monumento creo que excepcional y poco tenido en cuenta es la mezquita de Toser, perfectamente fechada en 1193 por una inscripción. En este caso ya sabemos, en esa fecha, 1193, qué realidad ornamental nos estamos encontrando y por lo tanto tenemos un eslabón perfectamente situado cronológicamente que permite ir situando en torno a esas fechas de último cuarto del siglo XII, principio del siglo XII, algunos de los hallazgos hispanos, andalusíes, que por su carácter fragmentario y su no datación absoluta es difícil de situar. Aquí pueden ver algunos de esos motivos, ya el desarrollo de la escritura cursiva, absolutamente en igualdad con la cúfica, la desaparición de esa austeridad, ya no tenemos para nada, pero sí podemos ver perfectamente la hoja lisa de reforma almohade. No cabe duda que estamos ante una yesería que ya ha sufrido la reforma almohade, que ha recogido las aportaciones almohades. En gran medida pueden ver la cantidad de hoja lisa que tenemos en estas yeserías. Siempre hay que tener también una precaución enorme porque en algunos casos hay hojas lisas que estuvieron pintadas y estuvieron pintadas con decoración digitada. Este es un hallazgo escasísimamente conocido, procede de Valencia, no hay cronología precisa para él, pero yo personalmente creo que es una obra de finales del XII, principios del XIII. Como pueden ver, se aleja, tenemos la palma digitada, de tradición almorávide, sufre ese proceso de allanamiento, no tiene esa talla en profundidad que genera un campo muy plano, lo que sería la palma, pero genera también esos anillos muy típicos y en la zona central vemos también palmas lisas, no están talladas, pero estuvieron pintadas, como les estaba diciendo. En este caso es un paño, son dos fragmentos, parecen ser de un mismo paño, donde tenemos el desarrollo de los motivos epigráficos generando arcos lobulados hasta estar rematados con los elementos epigráficos en la parte superior. Es un motivo epigráfico normalmente cúfico que sufre una hipertrofia de sus tallos, desarrolla formas geométricas, esto que ya lo tenemos muy conocido en lo nazarí, ya desde lo almohade tenemos algunas de estas soluciones. La segunda mitad se desarrolla, en la segunda mitad del XII se desarrolla mucho.
hasta las conocidas figuras ornamentales de lo nazarí. No obstante, insisto, no tenemos cronologías absolutas, es un hallazgo descontextualizado. Este es un hallazgo murciano, donde pueden ver el mismo tipo de palma, de palma digitada, muy plana, que también en principio fechamos a finales del 12, principios del 13. Aquí pueden ver ese proceso hacia la geometrización y la formación del angrelado, todavía con algún elemento vegetal, como es esto, porque en definitiva la palma vegetal la tendríamos el lóbulo menor, la doble palma estaría formada por una de las hojas, que es esta, y por la mitad de esta. Y, sin embargo, tendríamos, a ver si soy capaz, tendríamos un indicio de ese origen vegetal en estos elementos, pero ya en gran medida tenemos formado el angrelado. Otro conjunto, como ven, es una yesería muy plana, es concretamente la de Honda. Yo creo personalmente que es algo más evolucionado. En definitiva, no dispongo para cuando estoy construyendo esto de cronologías absolutas. Son hallazgos o descontextualizados o en donde no se ha podido obtener cronologías por estudios arqueológicos precisos de su contexto. Es una yesería claramente que ha sufrido la reforma almohade, como pueden ver ustedes, son todas hojas lisas, tenemos los típicos pimientos, tenemos el desarrollo de la escritura nasjí. A la misma vez, según qué elemento compositivo o qué soporte se utiliza la palma digitada, como pueden verla en esta albanega de uno de los arcos de allí de Honda. La misma palma que hemos visto perdiendo naturalismo, como ven, y en este caso, personalmente, yo me inclino a fecharlo a mediados, en el primer cuarto del 13. En los motivos de decoración, palmas digitadas estaban en estas estrellas, pero fueron arrasadas, pero aquí sí quedaron restos. Por lo tanto, hay una selección muy intencionada de dónde y cuándo se coloca la palma digitada o la palma lisa. Santa Clara sería un paso más en este proceso evolutivo, donde encontramos los mismos elementos ya descritos, la escritura cúfica generando composiciones arquitectónicas, las cabezas de las letras al final de todo ese desarrollo del elemento arquitectónico de origen epigráfico, con la presencia de la palmeta digitada plana de la que venimos hablando, que está aquí. Les presento ese detalle. Este monumento lo tenemos fechado como obra de terceras taifas y, en principio, la propuesta que yo vengo haciendo continuamente es de estas fechas para Murcia y creo que es una propuesta bastante sólida de terceras taifas y estaríamos ante ese monumento de primera mitad del 13 más evolucionado. Otro detalle de Santa Clara, con ese tipo de palma digitada, plana, de las que le vengo hablando, ya como ven tiene la palma dentada y siempre el problema que hay cuando jugamos con fragmentos es que cuando se decoraban estos palacios o casas elegían temas ornamentales o palmas según qué motivo. Por lo tanto, no tenemos nunca un panorama amplio de cuál fue el programa ornamental de ese palacio o de esa casa. Por lo tanto, los fragmentos siempre distorsionan un poco porque en unos espacios utilizan la palma digitada, en otros la palma lisa, la dentada, y según el resto que nos ha llegado nos está dando una imagen más de continuismo de la digitación, más de lo que sería la palma reformada. Por lo tanto, este panorama de restos tan fragmentados nos despistan bastante. Intentaré. Bueno, aquí en Santa Clara, como ven, tenemos ya el arco angrelado perfectamente ya geométrico, olvidada toda presencia del elemento vegetal en el angrelado, en este caso ya con un predominio absoluto de la epigrafía cursiva. Otro motivo de Santa Clara, pero en general, como pueden ver ustedes, vamos hacia una yesería bastante plana, donde se ha olvidado esa tradición de talla profunda. En este caso
lo que pretendo es presentarle con ciertos hallazgos que creo que son bastante representativos de esta evolución y de esta complejidad de la segunda mitad del XII y primera mitad del XIII. Otro de Santa Clara, en este caso, como ven, epigrafía cursiva, decoración dentada, pimientos. En este caso, no hay ninguna palmeta digitada en este alfiz. Y ahora salto y quiero plantearles a ustedes la realidad que está sucediendo en el área castellana, en el foco toledano. En este caso estamos en Santa Clara la Real de Toledo y en lo que yo creo que podría datarse en primera mitad del siglo XIII. En principio, pueden ustedes... Vamos a ver, uno de los problemas que hemos tenido con el mudéjar es que tradicionalmente lo que se ha entendido es que venían a Castilla artesanos andalusíes. En principio, sin descartar que eso pudo suceder, yo creo que eso no es verdad. Es decir, existe desde la segunda mitad del XI un taller toledano o unos talleres toledanos que desde ese momento, con cierta autonomía del Al-Ándalus, siguen trabajando los modelos andalusíes y, por lo tanto, tienen una cierta autonomía. No se puede estar analizando el mudéjar desde una perspectiva de Al-Ándalus. Quiere decir, no se puede estar pensando que a Santa Clara vinieron artesanos andalusíes a hacer eso. En este caso, les aseguro que no es cierto. Eso es un taller toledano que está trabajando. El mudéjar en general siempre es retardatario. Hay una tendencia muy conservadora a mantener las tradiciones del punto de partida, que es el momento Taifa, cuando Toledo cae, y aunque es sensible, esos talleres toledanos fueron sensibles a todas las innovaciones que se producen en Al-Ándalus y a los aportes andalusíes, lo que no cabe duda es que tiene autonomía, y una de sus autonomías es carácter retardatario y el crear composiciones con cierta libertad y, por lo tanto, con una capacidad creativa alejada de lo andalusí. Pero todos los elementos, sin duda, son andalusíes. Si hacemos un análisis de cada uno de esos elementos, excepto cuando son elementos heráldicos, elementos religiosos y demás, son cada uno de ellos perfectamente los podemos ubicar en lo andalusí. En este caso, como pueden ver ustedes, estamos ante un vano geminado. No estamos ante un arco. Para estas fechas, en Al-Ándalus ya prácticamente ha desaparecido este vano doble, o es escasísimo. Se ha ido hacia el vano con arco angrelado. Aquí pueden ver ustedes la yesería toledana. En este caso, lo interesante es ver cómo sigue, en este caso, una presencia en ese arcaísmo de la pervivencia del cúfico. La digitación, como pueden ver, es la digitación de tradición almorávide, taifa almorávide, y lo que sí vemos en esta época, y es un signo que es de fecha temprana, para mí de principios del XIII, es que la taurique todavía se organiza con una composición en tallos y no es una taurique de acarreo rellenando los fondos. Es decir, en este caso podríamos separar la epigrafía y sacar el tallo y todo su desarrollo perfectamente, tanto en una epigrafía como en otra, o en estos motivos los tenemos perfectamente articulados en composiciones vegetales. Aquí vemos también Huelgas de Burgos, el claustro de San Fernando, donde todavía el ataurique, que es el mismo, se articula en tallos, en composiciones vegetales. Y en este caso, Torres Balbás, su opinión era de fecha 1230-1260. Yo me inclino más hacia la primera fecha, hacia las fechas más iniciales que no las posteriores. Y aquí pueden ver ustedes la evolución hacia un ataurique más tardío en el mudéjar. Aquí tenemos el claustro de San Fernando, el mismo tipo de ataurique con roleos en tallos perfectamente articulados, y sin embargo, en la misma huelga, en el pasillo que comunica San Fernando con el huerto, ya encontramos una composición de epigrafía con fondo de ataurique desarticulado. Para 1270, allí en la huelga, vemos que se ha producido un cambio muy importante entre lo que sería San Fernando y lo que sería este pasillo del que les vengo hablando. Aquí pueden ver ese predominio de la decoración geométrica, en donde la decoración es un mero relleno,
sin que la vegetación esté articulada. Un hallazgo importantísimo y muy reciente es los restos de yeserías de lo que fue el Palacio de Infante Don Fadrique en Santa Clara la Real de Sevilla. Tabales ha sido su descubridor, lo publica como obra del infante, y en este caso no cabe la menor duda para mí que es una obra mudéjar, que son artistas toledanos los que están trabajando en Sevilla para una fecha anterior a 1269, que es cuando pasa este palacio a manos de la Orden de Calatrava. A mediados del siglo XIII, en Sevilla, ha habido una ruptura absoluta de la tradición andalusí, y lo que se están haciendo son obras con talleres toledanos, y este es un ejemplo. Lamentablemente hay quien está diciendo hoy día que eso es almohade. No cabe duda de que quienes conocemos lo que es la yesería del último momento, de la primera mitad del siglo XIII, esto tiene de andalusí lo que yo... Y bueno, podría seguir con los otros ejemplos de huelgas, la presencia de lo almohade, pero yo creo que no quiero ajustarme al tiempo. Y resumiendo, decirles, estas fechas son, este siglo a caballo del XII y del XIII es fundamental porque es necesario reconocer que en la península tenemos lo almohade, tenemos lo tardo almorávide en lo mardanisí hasta la caída de Inmardanis en 1172, y tenemos lo toledano como un foco absolutamente capaz de estar haciendo un arte de tradición andalusí, pero con la autonomía que le da el estar desgajado con esta vertiente arcaizante, pero también aportando soluciones novedosas desde esa separación de lo andalusí. Muchísimas gracias.